Capítulo 13. Texto del capítulo. Brienne mantuvo la cabeza alta mientras cabalgaba por desembarco del rey hacia la Fortaleza Roja. Lord Renly le había pedido personalmente que sirviera como escudera jurada para la familia real. La sola idea le daba vueltas la cabeza. Durante tanto tiempo la habían ridiculizado y provocado por sus deseos masculinos, y ahora por fin recibía reconocimiento por sus habilidades. No lo hizo con ese propósito y, sin embargo, eso la llenó de satisfacción. La carta de Renly no especificaba a quién protegería, pero dejó claro que sería uno de los hijos del rey Robert. No tenía una preferencia particular. Evenfall Hall no era un lugar al que los cotilleos llegaran primero ni rápido, pero aún así había oído rumores sobre los hijos reales. Tommen era considerado dulce y tímido de temperamento suave. A menudo llamaban a Myrcella la princesa perfecta, incluso desde pequeña era impecable en porte, vestimenta y cortesías. Mientras avanzaba por la ciudad abarrotada, había un ambiente de celebración. El torneo de la mano llegaría en breve y la población de la ciudad había crecido con anticipación. La multitud ralentizó su progreso, aunque la mayoría se apartara. Su armadura no estaba llena de galería, pero seguía siendo de placa, lo que significaba importancia y poder, dos cosas que hicieron que el pueblo ya no le cediera su paso. Se identificó como Brienne de Tart ante los guardias de la Fortaleza Roja. Llevaban las capas carmesí de la casa Lannister. Uno de los guardias la miró y dijo, «¿Eres Lady Tart? ¿Por qué llevas armadura?» Brienne sintió que el color le subía a las mejillas. «Eso no es asunto tuyo, ¿dónde puedo estabilizar a mi montura y dónde puedo encontrar a Renly Baratheon, el maestro de las leyes?» «Me esperan». El guardia dio indicaciones y, mientras cabalgaba hacia los establos, pudo oír risas detrás de ella. No eran importantes. Renly conocía su valía, podría aguantar las bromas de miles y Renly la respetaba. Tras estacionar su caballo, encontró las habitaciones de Renly y un sirviente la hizo entrar. Allí estaba, Renly Baratheon, el señor de Bastión de Tormentas. Renly era uno de los pocos hombres que igualaba su estatura. Su rostro afeitado mostraba la fuerte mandíbula de los Baratheon y su cabello oscuro caía hasta los hombros. Llevaba terciopelo verde oscuro que le cubría el ancho pecho. Solo verlo dejó sin aliento a Brienne. Sentado a su lado estaba Ser Loras Tyrell. Brienne lo conocía como un caballero excepcional de torneos y antiguo escudero de Renly. Su éxito en las listas a tan corta edad fue un mérito de la tutela de Lord Renly. Brienne se arrodilló sobre una rodilla, con armadura pesada y todo, y bajó la cabeza. «Mi señor, como pidió, he venido». Sonrió y se levantó. «Lady Brienne, por favor, póngase de pie, me alegra que haya llegado tan rápido. Has tenido la oportunidad de conocer a Ser Loras». Brienne se levantó y negó con la cabeza. «No lo he hecho». Miró al caballero. «Ser Loras, he oído hablar de tus victorias con la lanza». La hija menor de Mace Tyrell la miró de arriba abajo. Era demasiado educado para mostrar mucho en sus rasgos, lo que le ponía un paso por encima de la mayoría de los caballeros, pero Brienne podía notar que él la veía como algo antinatural. «Lady Tart, un placer». Asintió levemente en señal de saludo. Renly tocó el hombro de su antiguo escudero. «Loras, tengo algunas cosas que repasar con Brienne. Iré a buscarte después». El joven caballero sonrió y salió de la habitación, dejando a Brienne sola con el señor de Bastión de Tormentas. «Has avanzado bien, me alegro. Tendremos que esperar un par de días hasta que llegue Guillard Morrigan, pero en cuanto llegue, lo haremos todo oficial. Confío en que tu padre no tuvo objeciones a que fueras un escudo jurado. Mi padre me ha apoyado en mis deseos de blandir espada y lanza. Es un gran honor servir a la familia real, mi lord». Renly volvió a sonreír. Un buen hombre, otros padres lo habrían prohibido. Brienne se sintió incómoda con la dirección de la conversación y solo pudo asentir. «Tendrás la tarea de vigilar a Myrcella Baratheon, la única hija de Robert. Como escudo jurado pondrás su vida por delante de la tuya y la protegerás de todas las amenazas». Hizo una pausa. «Y también te asegurarás de que me mantenga informado de todo lo que ocurre a su alrededor».
Hay muchas amenazas en Desembarco del Rey y la única forma de ayudar a proteger a Robert y a su familia es saber lo que está ocurriendo. Brienne sintió que algo se retorcía dentro de ella. Le estaba pidiendo que fuera su espía. Mi señor, empezó, sin saber qué decir se quedó en silencio. ¿Tienes alguna preocupación? Pensaba que sería útil como un defensor diligente de la familia real, no como tus ojos y oídos. Vas a hacer ambas cosas. Brienne luchaba con qué pensar y qué decir. ¿Crees que quiero hacerle daño a mi sobrina?, preguntó Renly, dejando que un matiz de desprecio se asomara en su voz. Por supuesto que no. No lo creo, en absoluto, protestó Brienne. Entonces, ¿por qué tanta reticencia? Desembarco del Rey es un lugar peligroso y muchas de las amenazas no son evidentes. Conozco el tribunal, tú no, al menos no todavía. Hasta que conozcas sus costumbres, necesitarás a alguien que te guíe, que tome lo que aprendas y lo destile. Se levantó, rodeó la mesa y puso sus manos firmes sobre sus hombreras. No puedes concederme esta confianza. Brienne estaba indefensa ante su mirada. Finalmente, asintió. Puedo, mi señor. La amplia sonrisa de Renly disipó, aunque solo fuera por un tiempo, sus dudas. Excelente, durante los próximos días quédate en tus habitaciones. La reina aún no conoce a nuestros pequeños tutores sorpresa para sus hijos y no sería bueno que se enterara todavía. La reina no lo sabía. Brienne solo se estaba confundiendo más. Si por casualidad alguien te ve y pregunta por qué estás aquí, avísales de que estás aquí para el torneo de la mano. Esto también fue una novedad para Brienne. Era mejor con la espada que con la lanza y también había que tener en cuenta el gran combate cuerpo a cuerpo. Una parte de ella quería participar y ponerse a prueba frente a lo mejor del reino y otra parte no. Había vencido a todos en Tart, pero Tart era una isla pequeña y Desembarco del Rey tenía lo mejor, la demostrarían tonta por pensar que podía luchar tan bien como un hombre. Su preocupación debió reflejarse en su rostro porque Renly negó con la cabeza. No te preocupes, no espero que seas el mejor, solo demuestra que eres competente. Sé que lo harás. Su confianza la impregnaba. Podía hacerlo. Podía demostrar a todos que merecía su papel de escudera jurada. Si Lord Renly creía en ella, podría hacer cualquier cosa. Asterisco asterisco asterisco. Padre se sorprendió cuando su hermano presentó a Brienne de Tart como la elegida para ser mi escudera jurada. 7 infiernos, había oído las historias pero eres un grande. Gruñó entre risas y luego miró a Renly. Cersei no lo sabe, ¿verdad? Tendré que estar allí cuando la informen solo para ver la cara que pone, pero lo pagaré más tarde. Lord Stark parecía solemne y Renly sonreía. Ser Gullard parecía un poco molesto por la atención sobre Brienne y no sobre sí mismo. En cuanto a Brienne, estaba sonrojada y parecía fuera de lugar. Esperaba que se acostumbrara a la atención, ya que tendría gran parte de ella siendo mujer y escudera jurada. Alrededor de la sala del trono había la multitud habitual, madre solía estar allí pero no hoy. Ser Barristan y Ser Preston Greenfield custodiaban al rey hoy. Barristan parecía ligeramente sorprendido por Brienne y Ser Preston fruncía el ceño. Ese era totalmente leal a la madre por encima de cualquiera en la ciudad. Lo cual fue útil hasta hace poco. Muy bien, Cine dice que ambos estáis en forma, no tengo objeciones. Se juraron juramentos y Brienne era ahora mi escudera jurada y Ser Gullard era de Tommen. La cena sería más tarde y, por supuesto, Robert usó una excusa para hacer un banquete extravagante. Los mensajeros se marcharon rápidamente para avisar a los grandes y poderosos que se prepararan para ser banqueteados. Probablemente alguna consternación por el tan poco tiempo, pero no era inusual para la corte de padres. Mis doncellas se sorprendieron bastante. Rosin susurró para que solo los 4 pudiéramos oírlo. ¿Por qué estás atrapado con una mujer como guardia? Esto es un insulto. ¿En qué estaba pensando la mano? La miré. Mi tío fue quien la eligió. Él dice que es buena y mira cómo se eleva sobre tantos. Creo que servirá. Elena se quejó, dejando de lado la lucha, perdimos la oportunidad de tener al apuesto Ser Gullard a nuestro alrededor. Él también es soltero.
Rosamund se rió entre dientes. No es nada comparado con ser loras. Rosin Lanet resopló. La flor de Alto Jardín está prohibida para damas menores como nosotras. Al menos ser Gullard sería plausible. Eran tan molestos. Odiaba que me recordaran lo del matrimonio y eso parecía ser la mitad de las conversaciones. En cierto nivel entendía que con quien acabarían casándose decidiría el curso de toda su vida, realmente entendía la importancia para ellos. Por muy justificado que fuera el enfoque, no lo hacía menos molesto. Terminando la conversación dije, deberíamos refrescarnos para el banquete. Dirigiéndonos a la salida, mi nuevo escudero jurado se unió a nosotros apresuradamente. Sus pasos retumban fuertemente sobre la piedra. Rosamund preguntó, ¿cuánto tiempo lleva siendo caballero? Ella no es una caballera, corrigió Rosin. La joven tiene razón, soy escudera jurada y entrenada en caballo, espada, arco y lanza, pero no soy caballero. ¿Pueden las chicas llegar a ser caballeros?, preguntó Elena. Respondí, eso sería asunto del Alto Septón, nunca ha surgido en ninguna de las historias. Las pocas mujeres guerreras que existen están principalmente en el norte y en las Islas del Hierro y, en general, ninguna se aferra a los 7. Poco importa en cuanto a ser escudo jurado, ya que Sandor Clegane tampoco es caballero y sirve a Jaffrey en la misma función. Llegaron a las habitaciones y se separaron, por suerte. Dejé claro que no necesitaba a nadie que me peinara ni me ayudara a vestirme. Cuando hubo un intento de objetar, simplemente les pregunté si consideraban que era incompetente o si mis intentos previos de vestirme y cepillarme tenían algún fallo que pensaran corregir, lo que les había silenciado. Brienne había ido a la guardia por la puerta desde fuera, pero yo la invité a entrar. Seguro que tiene alguna pregunta, Lady Tart, o prefiere a Brienne. Brienne está bien, su gracia. Entonces Myrcella estará bien cuando estemos solos o en compañía cercana. Sí. Sí, Myrcella. Esperé a que me preguntara algo. Tras casi un minuto, negó con la cabeza y bajó la mirada. No tengo preguntas, Myrcella. Era estúpida. Era pura fuerza y nada de cerebro. Eso esperaba que no. Ninguna pregunta, en absoluto. No me preocupa mi rutina. ¿Cuándo deberías descansar? Cuando necesito que me protejas y cuando no sea necesario. ¿Sabes si tengo planes de ir a la ciudad, y si los tuviera, harías algún preparativo? El rostro de Brienne se ensombreció. No, bueno, tienes razón, debería estar pensando así. Pensaba que debía vigilarte todo el tiempo. Necesitarás dormir, tendrás que seguir entrenando y perfeccionando tus habilidades. Tendrás que comer. La mayoría de tus horas despiertas me protegerán, pero no todo el tiempo. Tú y los demás escuderos jurados ayudáis a aliviar la necesidad de la Guardia Real, que a menudo está saturada con sus deberes, pero cuando me protegen a mí generalmente no serás necesario. Brienne asintió, se notaba que lo entendía. Excelente. Siendo una dama noble, supongo que conoce sus letras y números. Sí. Bien, al menos eso lo sabía. Me he tomado la libertad de crear un horario base para cuándo se te considerará de turno y cuándo tu tiempo será tuyo. Esto está sujeto a cambios, por supuesto, y si tienes un deseo concreto de hacer algo, solo tienes que avisarme con antelación. Brienne miró el pergamino. Gracias, lo seguiré al pie de la letra. Bueno, al menos parecía cumplida. Serás mi escudera jurada al menos durante unos años, pero ¿qué piensas hacer después? Eres el heredero de Tart, pero tu padre goza de buena salud según todos los informes. Brienne se sorprendió por la pregunta. Su postura corporal se volvió más cerrada y apartó la mirada en vez de mirarme directamente. Quiero servir lo mejor que pueda. Pensaré en lo que viene a continuación cuando llegue. No, eso no puede ser. Necesito a mi escudo jurado para pensar más a futuro. No solo quiero que reacciones ante amenazas contra mí, quiero que seas proactivo. Tienes que buscar defectos, buscar formas en que alguien podría atacarme. Tenemos muchos guardias Lannister por los aposentos reales, no deseo solo a alguien hábil en carnicería, sino a uno dedicado a mi defensa por completo.
El rostro de Brienne parecía preocupado. Es porque soy mujer. Buscas una excusa para despedirme. Si es así, lo entendería, pero... Para allá, Brienne. Eras hábil con la espada cuando la cogiste por primera vez. Bueno, no. No lo fuiste, y este es el primer día siendo mi escudera jurada, así que no fue inesperado que estuvieras mal preparado. Si me hubiera opuesto a que fueras mi escudera jurada, se lo habría dicho al tío Renly cuando mencionó tu nombre hace semanas. Ya veo. Ella dudó. Debería pedirle a uno de los miembros de la Guardia Real que me ayude a entender cómo hacerlo bien como escudera jurada. Eso sí que fue una buena idea. Aquí no funcionaría, pero ser mentorizado por tu superior era una excelente forma de aprender. No funcionaría porque la Guardia Real tampoco pensaba como yo quería que Brienne pensara. Sinceramente, eran extremadamente malos en su trabajo. El Lord Comandante era un tipo decente, pero había poca integración entre la Guardia Real y la seguridad general del palacio. Cuando el rey cabalgaba por las calles, no se hacía ningún esfuerzo para asegurarse de que los tejados no tuvieran asesinos listos con arcos. Todo era puramente reactivo, y por muy buenos que fueran los reflejos de Barristan, era miope no tomar más precauciones. Buena idea, pero están bastante ocupados con sus deberes y el propósito de teneros a ti y hacer Gullardes quitarles parte de la carga. Aunque tú no hayas protegido a alguien, yo siempre he estado a la defensiva y por eso sé mejor lo que es necesario. De acuerdo. De acuerdo, dijo Brienne con naturalidad. Parece que era una trabajadora que mejor se desempeñaba bajo supervisión. Fue bueno que no intentara discutir conmigo, pero eventualmente tendría que aprender a tomar la iniciativa por sí misma. Hablamos del horario y de dónde quería que ella tuviera que protegerme. Fuera de mi puerta bastaba la mayoría de las veces, valoraba mucho mi privacidad. Era uno de los lujos que disfrutaba en esta vida y que rara vez tenía en mi segunda vida en primera línea. Pasaron quizá 30 minutos hablando de los deberes de Brienne cuando un fuerte golpe nos interrumpió. Brienne fue inmediatamente a su espada y tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. Supongo que la diligencia no era algo malo, pero estábamos en los apartamentos reales y qué clase de asesino en potencia había tocado. Mirsella, escuché la voz del tío Jaime, tu madre requiere tu presencia. Asentí a Brienne y ella abrió la puerta. Jaime parecía un poco desaliñado, quizá acababa de salir del patio de entrenamiento. Miró a Brienne sorprendido. ¿Qué eres? La mandíbula de Brienne se tensó. El escudo de la espada de tu sobrina. Por ahora. Me miró. Ven rápido, niña, está enfadada y solo lo hará más si esperas. Me levanté y sonreí a mi tío. Por supuesto, me giré hacia Brienne, esto no tardará mucho. Puedes quedarte aquí hasta que regrese. No debería estar contigo. El tío puede cuidarme, si quieres mantenerte ocupado hay más pergamino en mi escritorio y puedes hacer una copia del horario para que cada uno tenga uno. Jaime resopló pero no hizo más comentarios sobre Brienne mientras nos íbamos. ¿Qué es esto, Mirsella? Eso no es un caballero, es una bestia engendrada de los infiernos. Su cara es más macabra que la del sabueso. Es tan alta como tú, tío. Estoy seguro de que será una gran guardiana. Eso no me importa mucho, pero ¿qué es eso de que conspiras con Renly y Eddard? Conspirando. Esa debe ser la palabra que usó madre. Renly es tan mi tío como tú. Un par extra de espadas vigilantes no puede ser perjudicial. Jaime negó con la cabeza, con frustración en el rostro. No me importa tu razonamiento, me importa el temperamento de mi hermana. Este conflicto entre vosotros dos debe parar. Oh, ¿qué te ha estado contando mamá? Vi una oportunidad para estar mejor protegido, el tío Renly fue muy amable al consentirme. Jaime suspiró. Serás tú quien tenga que lidiar con Cersei, no vengas a llorar conmigo más tarde. No era una caminata larga y pasamos junto a dos guardias Lannister, vi que uno era Lam. Había sido útil últimamente. Había informado que Tobomat era el único armero en desembarco del rey que podía trabajar acero valirio. Todavía estaba pensando si debería organizar una visita en persona. Nos anunciaron y Jaime dijo, buena suerte. Y cerró la puerta.
Dentro de las cámaras de madre había algunas personas. Madre, Ser Meryn Trant, Pat y Rosamund Lannister. Oh, entonces iba a ser así. Pat era el chivo de Joffrey. Una postura bastante curiosa. Cuando un joven príncipe necesitaba corrección punitiva, el chico azotado era golpeado en su lugar. La idea era que esto corregiría el comportamiento, ya que el chicote y el príncipe eran compañeros, asegurándose al tiempo de que el príncipe no sufriera daño. Esto no terminaba de funcionar con Joffrey, que probablemente disfrutaría viendo a Pat herido, pero Joffrey rara vez se metía en problemas con su madre. El paté nunca se había usado para ninguna de las transgresiones que hubiera cometido, aunque, siendo justos, rara vez las cometía. Tampoco era algo que se hiciera tradicionalmente con mujeres, aunque supongo que los maestras simplemente no se molestaron en registrarlo. Hola madre, Ser Meryn, Lady Rosamund, Pat. Mi madre había estado bebiendo y la mirada fulminante que me lanzaba hacía que la mayoría huyera. Rosamund y Pat parecían aterrorizados y Meryn seguía tan inescrutable como siempre. No me digas, hola, madre, Myrcella. ¿En qué estabas pensando? ¿Te molestaste siquiera en pensar? Tu idiotez no tiene límites. Me detuve esperando a que terminara. ¿Y bien? Prácticamente gritó la última y vi a Rosamund estremecerse. No entiendo por qué tanto alboroto. Ahora tenemos 2 escuderos juramentados adicionales que hacen que Tommen y yo estemos más seguros. Son orgullosos guerreros de tierras paternas y... lanzó la copa de vino contra la pared. No hacia mí, pero cerca de mí. ¿Qué le pasaba? ¿Dónde estaba mi madre, tan serena y calculadora? ¿Y cuál era el problema de tener escudos juramentados? Realmente me estaba perdiendo algo, esto no tenía sentido. No, hablaremos de esto más tarde. Antes de hacer eso, tienes que presenciar las consecuencias de tus actos. Solo la miré, si pensaba que hacerle daño a Pat me iba a molestar, bueno, supongo que sí hice esfuerzos por ser amable con la gente común en las interacciones. Aún así, si permitía que esta táctica fuera persuasiva, volvería a usarla. Ser Meryn, golpea a Pat en la espalda hasta que sangre. Pat se quitó la camiseta y se encorvó sobre la mesa. Meryn golpeó con un abedul, un instrumento diseñado para picar y ocasionalmente lacerar. Pat gritó tras el segundo golpe, Meryn no dudó en la fuerza. Rosamund hizo una mueca y un gemido mientras yo observaba la escena con calma. Cersei me miró fijamente y yo solo la miré con una expresión aburrida en el rostro. Había visto soldados con las tripas al aire suplicando que se les libraran de su sufrimiento, esto no era nada. Continuó mientras Cersei servía otro vaso y bebía del vaso. Creo que llegaron a ser 47 golpes antes de que Cersei lo detuviera. Fuera, gruñó al chico que le azotaba. Pat huyó, con lágrimas en los ojos y sangre goteando de su espalda. Miré a Rosamund. Se supone que ella es la siguiente, madre. Tendrás flujo sanguíneo Lannister. Sé que su familia no son, verdaderos, Lannister a tus ojos, pero eso puede ser un poco demasiado. Y aún no sé qué hice que te haya ofendido tanto. Mi madre se acercó a mí en unos pocos pasos, me agarró del pelo y forzó mi rostro hacia Rosamund. Ser Meryn, pon la mano alrededor del cuello de la niña y asegúrate de que la vista de mi hija no esté obstruida. Madre, esta es, empecé y ella tiró dolorosamente de mi pelo. Permanecerás en silencio. Meryn agarró a la ahora aterrorizada chica. Aplica presión, no toda de golpe, despacio ordenó Cersei y Ser Meryn comenzó a apretar la garganta de la chica. Pones buena cara, pero sé lo suave que eres, Myrcella. ¿Crees que su padre haría algo aunque supiera que su hija fue asesinada por Ser Meryn por mi orden? No es que él lo supiera, ¿quién creería que la reina ordenó que los suyos fueran estrangulados? Se detuvo mientras el agarre de Ser Meryn se apretaba con más fuerza. No tiene que morir, Myrcella, puedes salvarla. Solo tienes que decirle a Robert que Ser Gullard te incomoda y que ha intentado estar en la habitación contigo cuando te cambias de ropa, a pesar de que no eres su protegida y que Brienne no le contestó. Yo me encargo del resto, nos libraremos de estos enemigos y si es tan increíblemente importante para ti tener un escudo jurado, buscaré uno de las tierras del oeste.
Como plan, este fue bastante perverso. Probablemente podría venderlo, pero sería difícil dado que el comportamiento es completamente improbable. También seguía decidido a demostrar que me haría inmune a las amenazas de Cersei de esta naturaleza. No voy a hacer eso. Conozco a Rosamund desde hace menos de un mes y, aunque es encantadora, no significa nada para mí. Aunque, si la matas, estaré obligado por el honor de explicarle a padre lo que pasó. Me sacudió del pelo y me hizo un poco de muñeca de trapo. Hice todo lo posible por seguir el movimiento y evitar lesiones en el cuello. Atados al honor. ¿Crees que ignoro tu plan de comprometerte con el chico Stark? Incluso empiezas a hablar como ellos. Asqueroso, recuerda lo que eres. Eres mi hija y tu lealtad debe ser hacia tu familia, no hacia estos bárbaros del norte. Mientras tanto, Meryn seguía estrangulando a Rosamund, que arañaba inútilmente su guantelete. Abrí un poco los ojos. ¿Cómo lo supiste?, pregunté con falsa sorpresa. Eso no importa, niña. Ahora serás cumplidor o verás morir a tu amigo. Miré los ojos suplicantes de Rosamund y me encogí de hombros. Haz lo que quieras, madre, pero no me obligarás a mentir por ti. Pasaron largos momentos y entonces Cersei me arrastró por el pelo y me tiró al suelo. Suéltala, tonto. Gritó a Ser Meryn mientras el rostro de Rosamund empezaba a tomarse de un tono insalubre. Él lo hizo y ella respiró hondo. Ni una palabra a nadie o haré que Ser Meryn termine el trabajo y lleve algo al cuello para evitar preguntas. Ahora vete. Rosamund salió corriendo por la puerta llorando. Me puse en pie, no mucho mal, pero tenía el pelo despeinado y tendría que peinarlo antes del banquete. Deja a Ser Meryn, ordenó Cersei. Mientras lo hacía, ella cogió el abedul y me miró antes de dar un paso adelante. Me reí. Probablemente no debería, pero esto era ridículo. La idea de que me hiciera daño físico y dejara pruebas de ello era increíblemente absurda. Oh, madre, por favor, déjalo ya. Esto está por debajo de ti. ¿Por qué no te sientas y podemos hablar de tus preocupaciones como personas razonables y lógicas? Cersei respiró hondo para calmarse y dejó caer el abedul. Muy bien, Myrcella, supongo que has demostrado tu fortaleza. A veces olvido en tu estupidez que sigues siendo mi hija y no tienes miedo como una leona. Estaba cambiando de táctica, pero seguía intentando minar mi confianza. Aún así, hay que animar a dar pasos en la dirección correcta. Gracias, madre, ahora podrías explicar tus pensamientos. Cersei me miró detenidamente. Niña, debes entender que el hermano de tu padre no desea lo mejor. ¿Sabías que tu tío Renly está conspirando con Alto Jardín? Quiere llevar a esa zorra Margaery Tyrell a la corte e intentar reemplazarme. Puede que hubiera un plan para hacerlo, pero dudo que tuviera éxito. Las tierras del oeste eran demasiado poderosas para faltarle al respeto abiertamente. La única forma en que eso podría funcionar es si de alguna manera inculparan a Cersei por algún tipo de crimen como traición y, aún así, eso sería arriesgado porque elegiría al tío Jaime como su campeón. Aunque esto sea cierto, no veo ninguna posibilidad de éxito. Y tener dos escudos juramentados leales a Renly no lo cambia. Mi tío no nos secuestraría ni nos tendría como rehenes, somos familia. Eres demasiado confiada, Myrcella, la vida no es una historia. Lo sé muy bien. La mayoría de las historias no cuentan con que tu madre te obligue a ver cómo una doncella es estrangulada casi hasta la muerte. Sonreí con esperanza, transmitiendo que estaba bromeando. Cersei ladeó la cabeza. ¿De verdad la habrías dejado morir antes que rendirte? Asentí. Bebió otro trago de vino. Has cometido errores y has puesto tu confianza en las personas equivocadas. Renly es nuestro enemigo. Stark es nuestro enemigo. Tyrell es nuestro enemigo. Me lanzó una mirada evaluadora. Tienes acero en la columna y no voy a perder más esfuerzo en convencerte. En el futuro espero que mi hija venga primero a mí antes de salir corriendo a Renly. Le sonrió e ignoró el hecho de que fui yo primero a hablar con ella sobre el deseo de un escudo jurado. Puedo estar de acuerdo en eso, si a cambio dejas claro a las chicas que no necesito que me sigan todo el día. Sonrió.
Estamos negociando ahora. De acuerdo entonces. No más intentos de conquistar Arab Stark. Un partido con esos cretinos es suficiente. Fruncí el ceño. Eso no me importaba, tenía razón, el combate era una tontería. Dicho esto, si esto fuera una negociación, ¿por qué parar aquí? He aceptado consultarte antes de ir a otros y has aceptado que mis damas de compañía me den más espacio. Ahora me pides que renuncie a ser la dama de Invernalia, eso significa que me debes algo. La rabia temprana de madre pareció olvidarse. Venga, entonces, ¿qué quieres? Quiero poder controlar mi eventual compromiso. Sé que no puedo simplemente elegir con quién me voy a casar, pero quiero hablar contigo y con padre y, cuando llegue el momento de considerar un matrimonio, me den múltiples opciones válidas y luego me permitan elegir entre ellas. No siempre es tan sencillo, pero te prometo que escucharemos tu opinión antes de seguir adelante con un combate. Negué con la cabeza. No, madre, no es suficiente. Quiero hablar contigo y con mi padre sobre mis demandas y me apoyaréis en esto. Si no, iré a ver a padre y le suplicaré que mi único y verdadero amor es Robb Stark. Empezó a hablar y levanté la mano. Sé que el matrimonio tiene poco sentido con mi hermano casándose con Sansa, pero puedes decir que padre siempre ha tomado las mejores decisiones políticas. Ella frunció el ceño ante eso. Muy bien, Myrcella, tendrás la conversación con tu padre y conmigo. Te respaldo con algo de flexibilidad y que te permitan elegir. Nunca me he opuesto a que tengas algo de libertad en este sentido. Sé lo que es que te vendan como yegua reproductora. Entonces de acuerdo. El acuerdo mutuo en el que ambas partes obtienen algo de una transacción es la base del mundo, deberíamos hacer esto más a menudo, madre. Respondo alegremente. La reina parecía divertida. Niña, tienes ideas muy extrañas. Tienes mucho que aprender sobre los caminos del mundo, pero esta noche me has impresionado. Ahora vete. Madre había sido bastante voluble en nuestra conversación. ¿Cuánto era un acto? Sentía una creciente inquietud por lo que estaba pasando con Cersei. No estaba actuando con racionalidad. Podía entender cuando todo terminara, Joffrey, ya que la historia está llena de padres que son más emocionales y menos racionales con sus hijos. Pero esa paranoia sobre el tío Renly y Lord Stark era poco saludable y la menoscaba a mis ojos. Me estaba perdiendo alguna pieza clave del rompecabezas. O mi madre estaba saltando ante las sombras y demostrando no ser la poderosa maquiavélica calculadora y aguda detrás del trono que yo pensaba. No estaba seguro de cuál de las circunstancias me preocupaba más. Capítulo 14. Texto del capítulo. Sir Davos Seaworth no tuvo dificultad para fondear como barco mercante. Su señor le había ordenado ser cauteloso y, aunque todos los tripulantes también actuaban como hombres de combate, él era el único caballero entre ellos. Los chicos eran leales, aunque no sabían por qué estaban allí en primer lugar. Davos respetaba a Lord Stannis, pero no le entusiasmaba su tarea actual. No le gustaba la naturaleza turbia ni las incertidumbres que la acompañaba. El puerto estaba lleno, el torneo de la mano comenzaría pronto y la ya enorme población de la ciudad había aumentado aún más. Sí, hubo violencia debido a la aglomeración, pero no era realmente peligrosa para alguien como la princesa Myrcella y, sin embargo, la bruja roja había dicho que una calamidad caería sobre la línea Baratheon. Ser Davos, siendo un hombre práctico, quería detalles. Melisandre no se los había dado. En cambio, ella dijo, pon tu fe en el Señor de la Luz y todo irá bien. Presionó a Stannis para que diera detalles y obtuvo un poco más. Stannis dijo que las visiones apuntaban a un tiempo de cambios trascendentales y de traición sangrienta. Le había aconsejado que Jon Arryn probablemente fue asesinado por los Lannister debido a haber descubierto alguna traición, una traición que Stannis no especificó con Davos. Sus órdenes eran sencillas. Si la Fortaleza Roja o la ciudad intentaban caer en una violencia que pudiera causar daño a la princesa Myrcella, él intentaría sacarla de contrabando y llevarla a Rocadragón. Sin importar que la Fortaleza Roja fuera una fortaleza y él solo tuviera 30 hombres de combate a su mando. Había enviado a su hijo Allard a la ciudad para intentar estar atento a los posibles peligros.
Hasta ahora había poco que informar. El gobierno de Robert parecía tan firme como siempre. Banquetes, torneos y la abundancia del verano por todas partes, era difícil ver qué peligro existía. Davos no tenía nada que ver con la brujería, dioses extranjeros y sacerdotisas extrañas, pero Stannis creía que Melisandre tenía poder. Si Stannis creía que alguna gran calamidad iba a caer sobre la ciudad, entonces estaría allí y listo para actuar o hasta que supiera otra noticia. Para eso necesitaría una forma de entrar en la Fortaleza Roja. Le habían dado algo de oro para ayudar con sobornos y otros gastos. Su primera tarea sería aprender todo lo posible. Averigua cuántos guardias había, las mejores entradas y más. Hasta ahora, seguía pareciendo cada vez más una tarea imposible. Había sabido que los dos hijos menores de Robert también habían sido asignados a escudos jurados. Eso daba algo de credibilidad a las predicciones de Melisandre. ¿Existía alguna amenaza que el rey o el consejo privado conocieran que requiriera más seguridad para los niños? Aún no había oído nada concreto y, aparte de algunos rumores salvajes, no había nada que aprender. Rumores salvajes como el de los Stark habían traído wargos a la ciudad y que la reina pensaba que destrozarían a sus hijos. Lobos wargos. Davos paseaba por la cubierta, preocupado y esperando. Ojalá su camino estuviera más claro. Asterisco asterisco asterisco. El entrenamiento de Arya fue duro. Mantener el equilibrio durante horas, perseguir gatos y aprender sobre músculos que nunca supo que existían era agotador. Le encantaba, le daba un propósito y estaba mejorando. Syrio incluso lo dijo. Lo mejor de todo es que Nymeria pudo acompañarla a las clases. Era injusto que no pudieran llevarse a sus lobos con ellos libremente. Al menos en la Torre de la Mano Nymeria estaba permitida en todas partes. Hoy sería especial. Como recompensa por atrapar a un gato especialmente difícil, por fin podría volver a luchar con las cuchillas de madera. No lo habían hecho desde el primer día porque Syrio dijo que no estaba preparada. Eso por sí solo era emocionante y, además, la princesa Myrcella iba a ver su entrenamiento. Myrcella dudaba de su capacidad para luchar porque era una niña y hoy iba a demostrar que estaba equivocada. Chicas y mujeres podían luchar, y no solo las gigantes como Brienne. Llegó a la hora acordada con Nymeria y Myrcella la esperaba con Brienne a su lado. Ola Arya miró hacia abajo a la loba, aunque con la forma en que Nymeria estaba creciendo, la princesa quizá no pudiera hacerlo por mucho tiempo. Nymeria. Nymeria olfateó a Brienne y, evidentemente, fue recibida con aprobación cuando el lobo lamió su mano. El lobo también olfateó a Myrcella pero se dio la vuelta y volvió a mirar a Arya. Nunca entendió por qué Nymeria no parecía encariñarse con la princesa. Quizá comió o bebió algo que desprendía un olor que solo el lobo podía percibir. O quizá fue su primera interacción. Hola Myrcella, ¿estás lista para ver lo que he aprendido? Arya sonrió. Estoy deseando que llegue. Brienne, puedes vigilar aquí, estaré bien dentro sola. Brienne frunció el ceño pero solo inclinó la cabeza. Entendido. A Arya le gustaba Brienne, era todo lo que quería ser. Una mujer guerrera fuerte. Si no estuviera entrenando con Syrio, inmediatamente habría suplicado que ella la entrenara. Syrio fue increíble y la mantuvo ocupada y dolorida lo suficiente. Al entrar en el pequeño salón, Arya preguntó a Myrcella, ¿por qué no querías que Brienne entrara con nosotros? No estaba seguro de que quisieras que otros supieran que entrenas con brazos, dado que sigues llamando a esto clases de baile. Oh, bueno, tu escudera jurada puede guardar un secreto, ¿no? La conozco solo brevemente, parece leal, cumplida y obedece mis órdenes. Estoy muy contenta con su servicio, pero guardo muy bien los secretos de mi amiga, respondió Myrcella. Arya asintió, eso tenía sentido. Vio a Syrio y un torpezo de nerviosismo la llenó. Syrio, quería presentarte a mi amiga Myrcella. Su maestro de baile era delgado y calvo. Chasqueó los dientes al ver a su invitada. Chica, dices que quieres traer a un amigo, no al hijo del rey. Tu padre sabe esto. Arya parecía insegura. No le he preguntado, dijiste que podía traer a una amiga y es una amiga. Myrcella dio un paso adelante e inclinó ligeramente la cabeza.
Puedo guardar silencio. Ya sabía que Arya estaba recibiendo entrenamiento de armas. Es un placer conocerte, Sirio. Sirio miró a la princesa unos momentos y luego asintió. De nada, princesa. Miró a su alumno. Y se lo contarás a tu padre. Chilló Arya. Es princesa. Y me llamaban chico y ahora solo chica. Estás aprendiendo la danza, la princesa no. Arya se mordió el labio y luego asintió. Oh, estás diciendo que porque soy tu alumna no me tratas como a una dama de alta cuna, pero como ella no es tu alumna, aún así tienes que respetar las costumbres adecuadas. Así es. Sirio asintió con aprobación. Puedes llamarme Mircella, ahora me sentaré aquí y observaré. Arya está muy emocionada de mostrarme lo que ha estado aprendiendo. Sirio lanzó la pesada hoja de madera a Arya. Arya lo había sostenido varias veces, a menudo hasta que le dolía el brazo sosteniendo una postura, y ahora su peso era mucho más fácil de soportar. Sirio hizo un gesto con la mano para que Arya comenzara y adoptó la postura lateral que era típica del baile del agua. Arya imitó su postura y se deslizó hacia adelante con una embestida. Sirio la apartó y lanzó un golpe hacia el brazo de Arya. El juego de pies de Arya era bueno y bailaba justo fuera de rango. De nuevo hacia adelante, esta vez con un tajo al cuerpo que Sirio desvió y devolvió el golpe, esta vez para ser desviado. Arya sonrió mientras retrocedía y Sirio avanzaba. Ella le estaba siguiendo el ritmo. Paró, embistió, esquivó y bailó. Durante varios minutos así duró y luego Sirio la sorprendió en una serie de paradas que la descolocaron y le golpeó el pecho con su espada. Muerto. Arya respiró hondo. He mejorado muchísimo. ¿Viste a ese Mircella? Casi lo tengo. Mircella le sonrió. Buen trabajo. Sirio chasqueó los dientes. Chica muerta es atrevida. Otra vez. Arya avanzó bailando y entonces su espada cayó al suelo, sus dedos le ardían, y la espada volvió a presionarse contra su ajetre. Muerto. Sirio dio un paso atrás. Otra vez. Arya agarró la hoja, se puso en sí de fase y volvió a empezar. Esta vez vio el golpe y retrocedió, pero Sirio avanzó y no pudo retroceder lo suficientemente rápido y acabó tropezando con sus propios pies. Muerto. Una chica es demasiado segura de sí misma y la mayoría aprende a ser tan rápida como un querido. Arya estaba enfadada ahora. Pensó que estaba avanzando y ahora había tropezado bajo sus propios pies mientras Mircella la miraba. Cayó al suelo con el puño y se puso de pie. Eso no volverá a pasar. No, no lo hará. Vas a practicar el juego de pies. Camina de espaldas hasta la pared, rápido pero con seguridad. Vete. Arya retrocedió, cuidadosa y rápida. No volvería a caer. Cuando llegó a la pared, Sirio giró el dedo y Arya se giró para mirar la pared y luego retrocedió hacia la pared opuesta otra vez. A mitad de camino, Sirio le lanzó un golpe y ella se estremeció y levantó las manos, y cayó. El golpe nunca llegó, pero volvió a caer al suelo. La hija menor de la mano gruñó frustrada. Se sentía tan torpe y tonta como sus clases de aguja. Una vez más, la observaban y sin duda la juzgaban por sus fracasos, nada le resultaba fácil. Se frotó la cara intentando ocultar las lágrimas de rabia que empezaban a formarse. La chica muerta está distraída. Arya oyó la voz de Mircella. Temo que es culpa mía. Disculpad la intromisión. No, está bien. Estoy mucho mejor que antes. Solo me está presionando más porque está molesto de que te haya traído. Mircella asintió en respuesta. Eres mucho mejor, Arya, eres bastante buena. Tus reflejos han mejorado y tu postura refleja maravillosamente la de tu instructor. Llevas menos de un mes aprendiendo, me impresiona. Arya sintió un estallido de orgullo y miró a Sirio. ¿Quieres que continúe? Sirio asintió y Arya volvió a sus rápidos movimientos hacia atrás. Hasta la pared y de vuelta. Hasta la pared y allí Sirio se movió para atacar y Arya no se inmutó y recibió un duro golpe en el hombro por ello. Eso dejaría un moratón. Cada dolor es una lección. La chica muerta no debería permitirse que la golpeen. Como el agua, fluye. Continúa el baile sin caer evitando el golpe.
La clase continuó hasta que le dolieron las piernas con intensidad. Logró esquivar y mantenerse erguida mientras se movía. Sudaba abundantemente cuando Sirio pidió un descanso y le permitió beber. Arya respiraba con dificultad mientras se sentaba junto a Mircea. ¿Ves? Estoy mejorando, seré una luchadora y no una estúpida como Sansa. Mircea alzó una ceja. Tu hermana sigue el camino que sus padres le marcaron, no deberías menospreciarla por hacerlo. Arya refunfuñó. Está bien, que sea una dama no es tonto. Pero ahora ves que voy a ser guerrera y luchar al lado de mi hermano. Arya hizo una pausa cuando Mircea no respondió de inmediato. Deberías acompañarme. Arya sintió el impulso de tener a otra chica con ella. Se enorgullecía de ser independiente, pero había sido aislante estar cerca de Sansa y las amigas de Sansa, sin tener nunca una propia. Pensó que podría convencer a su padre para que Sirio también diera clases a Mircea y negaba con la cabeza. Lo siento, Arya, pero este es tu entrenamiento, no el mío. Tengo muchas otras obligaciones y creo que a madre le molestaría mi deseo de cazar gatos por toda la Fortaleza Roja. Sonrió, era una sonrisa que Arya pensaba que debía ser reconfortante, pero sus sonrisas siempre eran, extraño. Y además tengo a Brienne para protegerme. Arya bajó la mirada con tristeza. Haré tiempo para observar tu entrenamiento cuando tenga disponibilidad. Eso hizo que Arya se sintiera un poco mejor, pero no estaba lista para rendirse. Apuesto a que si lo intentaras, te lo pasarás bien. No necesitas hacer todas las lecciones, solo algunas. Podemos entrenar alguna vez incluso cuando Sirio no esté. No vas a hacer eso, corrigió Sirio. ¿Pero por qué? No estás preparado para la enseñanza de otros. Una chica puede tener moratones, una princesa no. Mircea volvió a hablar. Arya, tu sueño es ser guerrera. No es mío. El sueño de Bran es convertirse en guardia real, ese no es tu sueño. Era el sueño de Jon estar en la guardia de la noche, ese no es tu sueño. Cada persona tiene sus propios deseos, y en un mundo más ideal todos tendrían la capacidad de competir por el puesto que más desean. Mi punto es que mi falta de ganas de ser un guerrero, de cortar y cortar a la gente, no disminuye tu aspiración. Solo esperamos tener roles diferentes en la vida, te lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón, nunca quiero estar en otro, en cualquier campo de batalla. Arya suspiró pero asintió. Podía ver la mirada inescrutable de Sirio, sobre la princesa. La chica muerta ya ha tenido suficiente descanso. Arya contuvo un gemido de sus músculos que protestaban y se preparó. Asterisco asterisco asterisco. Sansa estaba eufórica por la pompa del torneo en honor a la creación de su padre como mano. Su padre había expresado su consternación durante el desayuno a costa del torneo. No iba a dejar que eso la impidiera disfrutarlo al máximo. Aún mejor, la princesa había decidido abandonar la zona donde la familia real solía sentarse para sentarse con ella y Jaime. Rosin Laneth y Elaena Westerling también se habían unido a ella. Elaena le recordaba a una Arya más brillante. Alguien que no era femenina en su esencia pero que tomaba medidas para ser presentable y no avergonzarse. Rosin era más femenina, pero tenía la lengua afilada. Mircea, sin embargo, estaba perfecta como siempre. Su cabello dorado enmarcaba su rostro a la perfección. Siempre se sentía demasiado alta y torpe en su presencia, pero Mircea siempre fue amable con ella a pesar de sus torpes costumbres del norte. Su hermana se une a nosotros, Lady Sansa. Sansa negó con la cabeza. No, está ocupada aprendiendo a bailar. Mircea sonrió. Bailar es una habilidad importante. Pero se va a perder el torneo, exclamó Sansa. No podía imaginar nada más importante que ver a los caballeros más caballerosos luchando por honor y gloria. Habían venido de todo Poniente. Desde el valle, el dominio, las tierras de la tormenta, las tierras del oeste y más. Incluso desde la lejana Dorne, el único grupo ausente era el de las Islas del Hierro. Era mejor que todas las canciones, nada podría haberla preparado para este magnífico evento. Observaban a los caballeros que desfilaban. Septe Mordane estaba con ella y comentó cómo los corredores del norte parecían pobres y pobres en comparación. Solo tenían 3 jinetes.
Yori, Alyn y Harwin. Rosin estuvo de acuerdo con la septe. El último buen caballero de Torneo del Norte fue Ser Jorah Mormont. Recuerdo que se deshonró de alguna manera, pero no recuerdo los detalles. Sansa también recordaba ese nombre, alguien que a su padre no le gustaba. Pero Myrcella sabía más. En lugar de proporcionar justicia adecuada a los furtivos, los vendía como esclavos. Si lo hubieran atrapado, lo habrían ejecutado o, si Lord Stark se mostraba generoso, le daba la opción del muro. Sansa volvió a quedar asombrada por el conocimiento y la compostura de Myrcella. Solo pensar en algo tan enfermizo como la esclavitud le hacía estremecerse. ¿Quién crees que ganará, Myrcella?, preguntó Sansa. Hay muchos caballeros excepcionales. Mi tío Jaime siempre es un candidato. Los hermanos Clegane y su tamaño imponente los hacen formidables. Ser Barristan y Ser Aris de la Guardia Real son excelentes con la lanza. Desde Alto Jardín viene Ser Loras Tyrell, el Caballero de las Flores, derrotó a mi tío para ganar en un torneo a principios de este año en el Día del Nombre de Jaffrey. Será uno de esos 6 a menos que haya un nuevo novato sorprendente. Preguntó Elaena, ¿y qué pasa con Brienne? Rosin olfateó ese comentario. Myrcella no lo reconoció y en su lugar respondió a Elaena. Brienne compartió que no es excepcional con la lanza. También participará en el Gran Melee y cree que sus posibilidades allí son significativamente mejores. Pronto el rey anunció el inicio del torneo y comenzó el primer duelo. Ser Jaime contra Ser Horas Redwyne. A diferencia de los otros miembros de la Guardia Real, no llevaba la armadura blanca normal, sino dorada. Brillaba al sol y le recordaba a una versión mayor de su príncipe dorado Jaffrey. Había estado distante desde los horribles sucesos cerca del Tridente y esperaba reunirse pronto con él. El león de Lannister cabalgó brillantemente y derribó a Ser Horas con facilidad. Jaime Poole gritó y agarró a Sansa cuando las dos chocaron y no vio a Ser Horas ser desmontado. Sansa estaba orgullosa de sí misma por no gritar, era una Stark y estaba hecha de una materia más dura. Luego lucharon 2 caballeros errantes y después un combate entre un Frey y un Royce. En el cuarto combate, el norte salió al campo. Alyn de la guardia de su padre. Sería Jason Magister, vestido con armadura índigo perseguido con plata, quien sería su oponente. La septe Mordane señaló que era un guerrero renombrado de las tierras de los ríos que había abatido a 3 vasallos de Raegar en el Tridente. Sansa tenía pocas esperanzas para Alyn y tenía tristemente razón, ya que la guardia estaba superada por un verdadero caballero. Los partidos continuaron y se derramó sangre. El primero fue Ser Renly contra un caballero herrón sin fama conocida. El hombre era alto, pero su armadura no estaba limpia ni bien mantenida. Mi tío Renly tomará este punto, estoy segura de ello, predijo Myrcella. Los dos cabalgaron y la lanza de Renly dio en el clavo en el escudo de su oponente. Sin embargo, su oponente tuvo dificultades para alinear su lanza y, en su lugar, esta golpeó al caballo de Renly en el pecho. La pobre bestia recibió un golpe mortal y Renly cayó mientras el pobre corcel entraba en pánico en sus luchas mortales. Los plebeyos abucheaban y abucheaban. Renly era popular y ver a su hermoso corcel derribado de forma tan grosera causaba gran enfado. El hermano del rey también se enfadó y acusó en voz alta al caballero errante de golpear a su caballo a propósito. Robert se levantó. Basta, Renly, tu furia ha subido y eso es bueno verlo, pero los accidentes pasan. Se volvió hacia el caballero errón. Alégrate de que no soy el viejo rey loco, si no te ejecutarían. Sal de la ciudad y no te atrevas a entrar en las listas hasta que sepas lo que haces. El hombre se arrodilló, agradeció al rey con gracia y abandonó el campo. Jaime parecía pálida pero preguntó, ¿quién ganó entonces, ya que ambas cayeron? Rosin suspiró. Lord Renly, por supuesto. Aunque no hubiera destituido al caballero mendigo, no se te permite apuntar al corcel. Sansa deseaba que el Lanet no estuviera allí, pero no permitiría que arruinara el ambiente. Este era un gran torneo y disfrutaría cada segundo. Hubo más combates y pudieron ver al caballero de las flores. Cabalgó en círculo y le dio una rosa blanca a una dama cercana, que casi se desmaya. Se enfrentaba a Ser Meryn Trant de la Guardia Real. Ser Loras cabalgaba con maravillas y su lanza impactó de lleno en el escudo de Ser Meryn.
La lanza de Ser Merin estaba ligeramente fuera de lugar y Loras mantuvo su asiento sin problema. Ser Merin apenas aguantó y intentaron un segundo intento. De nuevo, Loras era una mancha plateada y blanca y esta vez dejó caer a Ser Merin de espaldas. «Es tan hermoso». La voz de Jane se elevó con asombro. Y Sansa solo pudo estar de acuerdo. Sin duda apoyaría a Yori, pero en su corazón esperaba que el Caballero de las Flores ganara todo. El sabueso derrotó a su oponente y luego el norte volvió a salir al campo. Esta vez fue Harwin contra la escudera jurada de Myrcella, Brienne de Tart. Algunos plebeyos ululaban y se burlaban de la idea de una mujer en la justa. Si Brienne las escuchó, no se dignó a reconocerlas. Brienne iba montada en un caballo enorme y ella misma era mucho más grande que Harwin. Se enfrentaron en un choque y Harwin salió volando de su caballo y rodó hasta el suelo. Sansa temió que se hubiera herido, pero él se levantó cojeando y le hizo una breve reverencia a Brienne. Su colocación de la lanza era mala, añadió Myrcella, espero que lo corrija cuando se enfrente a su próxima ronda. Luego llegó la montaña que cabalga. Sansa había pensado que el sabueso era enorme, el joven Clegane parecía normal en comparación con la gran bestia de hombre. Lo cual era difícil de imaginar, ya que el sabueso se alzaba sobre la mayoría. Jane chilló al verlo. El caballo del caballero ya respiraba con dificultad solo por cargar con el peso de él. Su oponente era un joven caballero del valle. Al chocar entre sí, la lanza de Ser Gregor se elevó y golpeó al caballero bajo su gorja. Le atravesó la garganta con tal fuerza que le atravesó el cuello y le mató al instante. No estaba a ni 15 pies de donde estaba sentada Sansa, la nueva armadura reluciente que llevaba ahora manchada de sangre que aún brotaba de la herida. Jane comenzó a llorar histéricamente. Myrcella se acercó a su lado y apartó la cabeza del terreno. Esa chach, mírame, sí, lo que pasó fue horrible pero ahora lo están limpiando. Jane sollozaba y temblaba. Escúchame. Quiero que respires hondo para mí, durante 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. Ahora aguanta la respiración en los pulmones otros 4 segundos. Bien, ahora exhala y cuenta en tu cabeza, 4 segundos. Bien, Jane, muy bien. Espera para respirar otros 4 segundos, y repite. 1, 2, 3 y 4. Myrcella habló con firmeza y suavidad, la voz autoritaria pero tranquilizadora. La amiga de Sansa dejó de llorar y se había secado las lágrimas antes del siguiente combate. Para sí misma se sentía entumecida, como si lo que había pasado no pudiera ser verdad. Se recordó a sí misma que era la hija del Guardián del Norte, la muerte fue trágica, pero ocurrió y una dama tenía que estar tranquila y serena en todo momento. Como Myrcella. El combate enfrentaba al escudero jurado de Tommen, Ser Gullard Morrigan, contra Ser Boros. Ser Gullard lucía resplandeciente con su armadura y derrotó al caballero de la Guardia Real con facilidad. Ser Boros solía ser mejor, pero por desgracia parece haberse vuelto un poco perezoso a la hora de mantener su destreza en combate, dijo Myrcella con voz decepcionada. Elaena se rió ante eso y la Septe Mordane frunció el ceño, pero guardó silencio. Ser Beric Dondarrion atrajo a Jane de nuevo a la alegría de la justa. Ella pensaba que era el caballero más guapo de allí. Sansa admitió que era apuesto, pero también era mayor, ya tenía 20 y tantos años. Si eso hacía que Jane olvidara la horribilidad del caballero muerto, estaría encantada de animarle también. Ganó su combate con comodidad. A continuación se hicieron las justas. El trueno de los cascos y el choque de caballeros continuaron. El sol ya había comenzado su descendencia cuando terminó la primera ronda. Un sirviente trajo refrescos y Myrcella amablemente esperó a que todos los demás bebieran y comieran antes que ella. Entonces ocurrió el desastre, el último jinete del norte fue emparejado contra Ser Barristan. Sansa sabía que el norte no ganaría el torneo, pero que los tres fueran eliminados en la primera ronda era vergonzoso. Como ella y todos los demás predijeron, Barristan derribó a Yori en un solo pase. Bueno, ahora sabemos lo que vale el norte hoy en día, comentó Rosin. Myrcella miró a su doncella y habló en voz baja. Pide disculpas a Lady Sansa y Lady Poole por tus comentarios groseros o me encargaré de que te despidan de mi servicio. Rosin pareció sorprendida.
No quiso decir nada, solo fue un comentario casual. Sanse sintió la mirada de Mircella sobre Rosin, aunque no dirigida a ella, era algo terrible. El aire se volvió denso de repente y le costaba respirar. Era una broma, no me descartarías por algo tan insignificante. La princesa simplemente la miró fijamente. Jane, Elaina e incluso la Septe Mordane seguían quietas. La reina me ha convocado desde Lannisport, no te dejaría simplemente despedirme por esto. Y aún así se quedó mirando. Tras unos momentos más, Sanse vio un temblor en la mano de Rosin y una expresión de miedo se dibujó en su rostro. Se giró para mirar a Sanse. Mis más profundas disculpas, Sanse. Luego se volvió hacia Jane. Lo siento mucho, Jane. Sanse murmuró sus cortesías, sin atreverse a hacer más. Un segundo después, Mircella sonrió. Gracias, Rosin, aprecio tus modales cortesanos. Y así, de repente, la tensión desapareció y todos volvieron a los torneos. Todo parecía perdonado, aunque Sanse no volvió a oír hablar a Rosin en el resto del día. La siguiente ronda comenzó con el Caballero de las Flores contra Ser Preston Greenfield de la Guardia Real. Sanse y Jane le animaron y él demostró que el valor del dominio era realmente cierto. Derribó a Ser Preston en el primer intento. El tío Renly de Mircella fue el siguiente. Tenía un caballo nuevo e incluso le habían quitado la armadura. Hacía luz al sol y saludó a la multitud que rugió en señal de aprobación. Su oponente era el escudo jurado de Tommen, Ser Gullard Morrigan. Ambos corrieron hacia adelante y chocaron juntos. Renly se cayó de su caballo. A pesar de la pérdida, Lord Renly no parecía molesto. En cambio, rugió. Ser Gullard de la casa Morrigan, un verdadero caballero. La multitud rugió y colmó a Ser Gullard de adoración. El caballero asintió a su señor feudal y saludó con la mano a la multitud. Ser Gullard es bastante bueno, comentó Elaina con una sonrisa. Tendremos que visitar a Tommen pronto. Los hermanos Clegane también avanzaron, superando por completo a sus oponentes. Parecían imparables. Ser Aris derribó a Toros de Mir y luego Sanse vio a Ser Barristan enfrentarse a Lady Brienne. Elaina negó con la cabeza. Mala suerte que dibujen a Barristan el audaz tan pronto. Sí, mala suerte, repitió Mircella, pensó que algo era diferente en la forma en que lo dijo, pero Sanse no expresó su curiosidad. Brienne y su corcel eran más grandes que Ser Barristan y los suyos. Pateó su caballo hacia adelante y apuntó con su lanza mientras el veterano caballero hizo lo mismo. La lanza de Barristan estaba perfectamente colocada mientras que la de Brienne estaba ligeramente desajustada otra vez. La madera se rompió y Brienne tambaleó, casi cayéndose de su caballo. Un par de lanzas nuevas se entregaron y, una vez más, se enfrentaron entre ellos. Brienne acertó esta vez, pero no desalojó al Lord Comandante de la Guardia Real. Brienne, sin embargo, cayó y el público aplaudió. Barristan el audaz era uno de los favoritos. Sanse pensó que era impresionante que el escudero jurado de Mircella lograra forzar más de un pase y lo dijo claramente. Más justas y más rondas. El tiempo pareció detenerse para Sanse mientras charlaba con Jane, Mircella y Elaina. El sabueso parecía invencible, cabalgando a cada oponente con facilidad. Ser Loras pasó a pocos metros de ella. Ella suspiró al ver sus rasgos apuestos y refinados. Él le dio una rosa a otro noble de alta cuna cerca de ella y ella sintió una punzada de envidia a pesar de su compromiso con el príncipe. Su combate contra Ser Aris se decidió en 2 torneos, pero era evidente que era el mejor jinete. Jaime Lannister siguió ganando, al igual que el favorito de Jane, Ser Beric, hasta que ambos se igualaron y el tío de Mircella se llevó la victoria. Al caer el crepúsculo, vieron finalmente a uno de los hermanos Clegane ser vencido. Ser Barristan lo dejó en evidencia, y con una precisión milimétrica. El hombre grande gritó algo poco apto para la compañía educada y se marchó furioso. Con la luz prácticamente desaparecida y aún la emoción por la coronación del ganador, el rey anunció que continuarían las rondas finales por la mañana. Los 4 finalistas fueron Ser Jaime, Ser Loras, Ser Barristan y el Sabueso. El Sabueso se enfrentó a Ser Loras y los 2 últimos caballeros de la Guardia Real debían enfrentarse entre sí.
Sanse recordó la predicción anterior de Mirsella. Acabo de darme cuenta, tenías razón sobre quién iba a llegar al final. Mirsella inclinó la cabeza. Una vez que has visto algunos, se vuelve fácil predecirlo. A menos que aparezca alguien realmente excepcional, siempre verás a cualquiera de los miembros de la Guardia Real, a los hermanos Clegane y ahora a Ser Loras como los últimos aspirantes. La luna estaba alta y el recinto de torneo se había convertido en una celebración llena de banquetes. Se cocinarían 6 enormes uroques junto con comidas completas. La disposición de los asientos sorprendió a Sanse. El rey y la reina estaban en un estrado elevado y a su izquierda se les asignó un lugar para Sanse y la Septemordane. Era un gran honor. Mirsella y sus doncellas estaban sentadas junto a Tommen en el lado derecho. Sanse les despidió con la mano y se quedó atónita al ver al príncipe Joffrey sentado a su derecha. Ha pasado demasiado tiempo sin vuestra compañía, mi señora. Le tomó la mano y la besó con galanteza. Arya y Bran le odiaban, pero solo eran niños y creían que él había ordenado la muerte del niño. Mika, ella creía que así era. Había sido un accidente horrible y, si alguien era culpa de alguien, era del sabueso. Sanse sonrió dulcemente, tan contenta de que Joffrey estuviera a su lado de nuevo. Estaba tan guapo con su alumno jubón azul con una doble fila de cabezas de león doradas. Parecía el príncipe que era. Te he echado de menos. Respondió. Joffrey le preguntó por la justa y si estaba bien después de ver morir al caballero del valle en la justa. Cuando asintió, Joffrey la elogió por ser valiente. Incluso le dio personalmente una porción selecta de carne. Fue la noche más grandiosa para seguir su día más grandioso. ¿Quién crees que ganará mañana, mi señor? Probablemente mi tío, y en unos años, cuando tenga edad para entrar en las listas, las ganaré todas. Joffrey se jactó, y Sanse pudo creerle. A pesar de tener solo 14 años, ya tenía la altura de un hombre. La magia, por desgracia, se estropeó por la discusión entre el rey y la reina. Sanse sabía que estaba mal por su parte, pero a veces odiaba al viejo rey gordo. Era grosero y manoseaba abiertamente a otras mujeres. Incluso Mirsella había admitido en voz baja que a veces no se comportaba de forma muy regia. Tras su discusión pública sobre la participación del rey en la pelea, era hora de irse. Normalmente la Septemordane la acompañaría, pero ella dormía profundamente en la mesa a su lado. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Joffrey. Oh sí, por favor. Fue un buen camino de vuelta a la ciudad propiamente dicha y luego a la Fortaleza Roja. Los guardias doradas patrullaban rigurosamente los terrenos del torneo, pero intentar encontrar su camino hacia ella resultaba intimidante. Perro, ven a escoltar a mi amada de vuelta a sus aposentos. El sabueso apareció del aire nocturno como una aparición. Vamos, chica. Sanse se quedó paralizada un momento, él la asustó y, aunque sabía que el escudo juramentado de Joffrey no le haría daño, no quería pasar la noche con él. Por suerte, Mirsella también apareció con Brienne a sus talones. No deberías quedarte sin protección, mi dulce hermano. Yo también vuelvo y Brienne nos protegerá a los dos. Sanse vio cómo el rostro de Joffrey se torcía en un breve gesto de rabia. Una mujer como escolta de mi prometida. No seas tonta, hermana. Los rasgos de Joffrey se suavizaron y ahora solo parecía noble y distante en lugar de enfadado. Si sientes que estás seguro, entonces Sandor supongo que viajaremos contigo. El sabueso gruñó y se marcharon. Sanse pudo notar que el sabueso había estado bebiendo, seguía moviéndose con un aire mortal, pero sus pasos no eran tan firmes. Mirsella llenó el silencio hablando del torneo. Felicitó a Brienne por ganar su primer combate y señaló los errores en la precisión de la colocación de su lanza. No se hizo de forma cruel, era una corrección útil, como a veces hacía su madre cuando aprendía a montar conjuntos. ¿De qué demonios hablas? ¿Cuándo te convertiste en maestro de justas? Sanse se sorprendió por el tono y las palabras del hombre. Esta era la princesa. Sin embargo, Mirsella no perdió un paso. Soy observadora y he presenciado más torneos que Lady Brienne. ¿Creíste que mi consejo era un error? Por favor, indíquenme dónde he fallado, siempre estoy ansioso por aprender.
El sabueso resopló. Que se me jodan todas esas palabras, no tengo más para ti. Cuidado con cómo hablas con la princesa. Intervino Brienne. El sabueso soltó una carcajada. ¿O qué? Idiota, ¿crees que puedes con mí? Brienne dio un paso adelante y Myrcella alzó la voz por primera vez. Brienne. Dime que también estoy protegido mientras discutes con el sabueso. Si necesito que alguien cierre la boca y necesito tu ayuda para hacerlo, te lo informaré. Sansa vio cómo la mandíbula de Brienne se tensaba, pero ella inclinó la cabeza hacia su protegida. No muy bien, princesa, perdóname. El hombre con cicatrices volvió a reír mientras continuaban. Atravesaron la puerta y entraron en la fortaleza roja. El sabueso se detuvo en la torre de la mano y los dejó. Myrcella y Brienne la acompañaron a su habitación. Lady la saludó y, a pesar de la hora tardía, sabía que no se iba a dormir pronto. ¡Qué día tan maravilloso! Asterisco asterisco asterisco. Eddard Stark se sentía bien por primera vez desde que llegó a la capital. Él y Ser Barristan habían conseguido engañar a Robert haciéndole creer que le permitirían ganar la pelea. Robert los maldijo, pero al final no se puso en riesgo. Después vieron las justas. Ser Barristan había jugado 7 veces con Jaime y ninguno había sido derrotado. Robert se alegró de otorgar la victoria a Selmy sobre Jaime, la expresión de Cersei fue más que asesina. Ser Loras había derrotado a Sandor Clegane y la final no contaba con competidores en las tierras del oeste, algo aparentemente raro, según le habían dicho. Ser Loras acabó venciendo a Ser Barristan, pero estuvo por poco. El chico Tyrell sabía montar. El gran cuerpo a cuerpo había visto triunfante a Brienne. La dama de Tart era tan feroz como cualquiera que hubiera visto. No luchó con la elegancia de Ser Otterdain, Ser Barristan ni de los otros mejores caballeros de las tierras. No, su pelea era agresividad salvaje, el puñetazo con el guantelete, el golpe en el hombro tras una parada, en un momento incluso derribó a toros de su caballo. Robert estaba de buen humor y de buen humor en general. Estaba en su elemento en el banquete, animando al joven Tyrell y a Brienne. Los Lannister parecían haber desaparecido y sus 3 hijos sonreían y eran felices. Todo parecía ir bien hasta que llegó Lord Varys. El hombre había venido disfrazado para reunirse con él bien pasada la medianoche. La conversación había tomado giros y vueltas que, sinceramente, le habían hecho dar vueltas la cabeza. Estas intrigas del sur no estaban destinadas a él. Varys había admitido que conocía un complot para matar al rey en la pelea y seguía su lógica enrevesada de que intentar advertir al rey solo le habría hecho más terco a la hora de competir. A partir de ahí, el maestro de los susurros explicó su propia posición precaria y cómo Robert no tenía en alta estima a un hombre como Varys. Las acusaciones que enfadarían a la reina llevarían a su muerte, ya que el rey no sentía poco aprecio por los eunucos maestros espías. Una vez más, Ned pudo ver la lógica de sus palabras. Él mismo no tenía a Varys en alta estima y dudaba que muchos lo hicieran. Y luego enterarse de que Jon Arryn fue envenenado por las lágrimas de Liz y que la única persona potencial que tenía conocimiento de lo ocurrido y que estaba al alcance era el escudero ya muerto de Jon. Ser Hugh, que había sido asesinado por Gregor Clegane. No fue casualidad. Era demasiado. Tenía 3 hijos en este nido de víboras y no tenía verdaderos aliados aquí. Oh, Renly parecía contento de tenerle como mano, pero al hombre le importaban más su ropa fina y sus bromas que tomarse en serio su puesto. El maestro de la moneda le había ofrecido cenar, pero había mala sangre por el duelo entre Brandon Stark y Petyr, no podía confiar en él. Pycelle era completamente una criatura Lannister. Ser Barristan era una voz de honor y razón, pero poco serviría para descubrir tramas e intrigas delicadas. Stannis debería estar allí, pero no lo estaba, lo que también le alarmó. Necesitaba entender el terreno, necesitaba aprovechar a Varys a pesar de su aversión por esto. Lord Varys, si hablas con sinceridad, necesito saber más de lo que está pasando. Necesito información, y información sobre la que pueda actuar antes de que una posible fuente de información sea asesinada. Eddard le lanzó una mirada dura. Necesito conocimiento, ¿quién es leal a Robert? ¿Quién es leal a los Lannister? ¿Qué planes se están tramando?
¿cómo puedo evitarlos mejor? ¿Por qué específicamente Jon Arryn fue asesinado después de 16 años como la mano? Si eres leal, me informarás de todo lo que sepas. Varys alzó un poco las cejas. Es todo lo que sé. Eso llevará bastante tiempo, mi señor, y no todo el conocimiento es útil e incluso puede ser contraproducente. Eddard ya estaba harto de estos juegos. Yo soy la mano, Robert es el rey. Tu papel es proporcionar información, no decidir qué debemos y no debemos saber. El hombre guardó silencio un momento. Le digo a Robert que su hermano es un tragaespadas. ¿Qué? Preguntó Ned, confuso. Sí, el Señor Supremo de las Tierras de la Tormenta está más interesado en los hombres que en las mujeres. ¿Es esta información útil para el rey? ¿Cuál sería la consecuencia de que se supiera que Lord Renly y Ser Loras de Alto Jardín han tenido un encuentro amoroso? Dime, Lord Stark, ¿qué haría Robert con esa información y serviría al reino? ¿Qué harás con la información? La mente de Ned era un torbellino. Nunca lo habría sospechado, y al pensar en las palabras del maestro espía sabía que Robert no tomaría bien la noticia. Gran parte de los 7 reinos seguía la fe de los 7 y los Septens se manifestaban en contra de ese tipo de relaciones. Más importante aún, el propio vasallo de Renly perdería el respeto y pondría en duda el futuro de las Tierras de la Tormenta. Renly se casaría alguna vez y tendría un heredero. Y si lo hacía y sus peculiaridades salían a la luz, sus hijos legítimos llevarían el estigma potencial de ser bastardos. Y Robert lo guardaría en secreto, incluso en sus copas o si él y su hermano discutían. La cabeza de Ned latía con fuerza. Este era el tipo de información que Varys guardaba y ocultaba al rey y, por mucho que quisiera decir que estaba equivocado, podía entender por qué. ¿Quién más lo sabe? Difícil de discernir, mi señor. Varys señaló con las manos. Mis pajaritos saben más que cualquier facción en Desembarco del Rey, pero no soy el único que trafica con susurros. Nuestro friendly amable maestro de la moneda tiene la segunda red más grande, y bastante buena dado el uso masculino de sus burdeles. Detrás de él está la reina y sus espías. Los Tyrell también tienen presencia, pero una poco relevante, aunque intentan rectificarlo con rapidez. Dioses, cuántos planes y conspiraciones existen aquí. Y ahora lo sabía. Y la información era inútil, todo lo que podía hacer era dañar a la casa Baratheon. Estaba mejor ahora sabiendo esto. ¿O era esto un plan de Varys? ¿Cuáles eran realmente sus lealtades? No podía confiar en nadie aquí. Sería mejor saberlo que no saberlo y le daría la oportunidad de poner a prueba dicha lealtad. No tengo tiempo para estos juegos, Varys. Necesito información. Si saber de esa información me incomoda o incluso me causa daño, es mi deber con Robert y con el reino cargar con esa carga. Varys emitió un sonido de tarareo. Si insistes, pero como he dicho, hay mucha información, esto probablemente llevará tiempo. ¿Por dónde quieres empezar? La familia real, cualquier cosa que sepas sobre ellos. La reina tiene muchos espías y los escuderos del rey le son totalmente leales, no al rey. Como habrás visto, el rey los maltrata, se burla de ellos y menosprecia sus esfuerzos. Me han dicho que no fue tan malo en el viaje de vuelta al sur como de costumbre, pero hay un profundo resentimiento allí. Ned negó con la cabeza, irritado. Robert creía que los escuderos debían ser puestos a prueba para forjar carácter, pero había un límite y, aunque estaba borracho, no dudaba que su amigo de toda la vida lo hubiera cruzado. Los Lannister eran orgullosos y cualquier burla dirigida contra ellos destruiría cualquier lealtad potencial. No era bueno que los escuderos del rey estuvieran tan en su contra. Continuó Varys. Joffrey no es un príncipe obediente. Sus modales cortesanos son tolerables y respetan sus cortesías en la corte formal. Monta y canta bien, y esos son el límite de sus talentos. No tiene cabeza para las cuentas, apenas sabe leer y con los brazos es mediocre en el mejor de los casos. Es cruel y los sirvientes le tienen miedo. Tiene afición por matar y una vez le regaló al rey un gato muerto y sus gatitos no nacidos. Eddard escuchaba con creciente horror. ¿A qué clase de monstruo había prometido a su hija? El chico odia a su hermana y considera a su hermano pequeño despreciable.
Parece desear elogios de su padre, pero escucha a su madre en casi todo. Es casi seguro que los trágicos acontecimientos en el Tridente fueron Jaffrey ordenando al sabueso que asesinara al pobre chico. Eddard bebió un trago. ¿Qué será de los 7 reinos con alguien así como rey? Beri también bebió de su taza. Precisamente por eso hago todo lo posible para que Robert siga vivo y como rey. No me juzgues por guardar secretos que solo dañarán su reinado. La mano cerró los ojos desesperado. No podía permitir que su hija se casara con un monstruo así. Debo cancelar el compromiso. Varys negó con la cabeza. No debéis. No serviría al reino y quizás haya tiempo para que Jaffrey sea mejor educado. Quizá no, el compromiso siempre puede cancelarse en una fecha posterior. Pero hacerlo ahora solo afilaría los cuchillos y conduciría al conflicto. Se levantó, apartó la silla y empezó a pasear de un lado a otro. Probablemente Varys tenía razón. Rechazar el honor del matrimonio sería insultante, si Robert no lo despreciaba por ello, sería visto como débil. También plantearía dudas sobre si Sansa había sido deshonrada. Los malditos juegos de la corte no permitían soluciones sencillas. ¿Qué más? El eunuco continuó. La princesa es todo lo contrario. Al igual que Jaffrey, tiene los modales cortesanos, cortesías y aplomo para comportarse bien. A diferencia de Jaffrey, los sirvientes la miran con cariño y ella los conoce por su nombre. Adora a su hermano pequeño y busca ser amiga de todos. Es aguda de mente, culta y dotada en casi todas las materias. Una niña obediente, aunque últimamente ella y su madre han estado discutiendo. Varys hizo una pausa cargada. Y sin embargo, a pesar de sus cualidades positivas, tiene un guardia Lannister que regularmente excluye sustancias ilícitas, incluida la belladona. ¿Qué? ¿Por qué? Porque un niño de 1 y 10 años estaría acumulando venenos mortales. El niño que todos sus propios hijos veían como un confidente y amigo de confianza. Ay, ni siquiera mis pajaritos son omniscientes. Dudo que alguien en todo el reino esperara que usara veneno, porque solo pensarlo sería una locura. Probablemente la convierte en la persona perfecta para entregar. Ella. Oh no, Lord Stark, no fue ella quien envenenó a Lord Arryn. No tuvo la oportunidad y mis pajaritos de ojos agudos nunca la han visto con las lágrimas de Liz. Hasta hace poco nunca le habían interesado los venenos. No fue hasta que te convertiste en mano que ella desarrolló interés. ¿Qué estaba insinuando? Estaba sugiriendo que Myrcella pretendía usar el veneno contra él y su familia. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el posible motivo? Era la gata de su madre. De otro. Trabajaba con Renly. Fue Myrcella quien impulsó que se le dieran escudos juramentados a ella y a Tommen. Veo que te he dado mucho en qué pensar. Sugiero a Lord Stark que nos volvamos a ver en unos días. Sé tan amable de decirme sobre quién quieres información y puedo preparar mis pensamientos. Sería aceptable. Eddard asintió. Sí, sí. Dame información sobre el Matarreyes, Stannis y Baelys. Quiero saber el riesgo de que Jaime se convierta en regicida 2 veces, quiero saber por qué Stannis se fue y necesito saber por qué Baelys tiene tantos espías y cuáles son sus objetivos. ¿Puedes proporcionarme eso? Varys sonrió. Vivo para servir a Lord Stark. Y con eso, el hombre enigmático y frustrante dejó a Lord Stark con sus pensamientos inquietos. Capítulo 15. Texto del capítulo. Era hora de reunirse con padre y madre y asegurarse de que no hubiera malentendidos. Cuando llegara el momento de negociar mi compromiso, me darían la opción entre varios candidatos válidos. Mi madre había aceptado y, como parte de nuestro acuerdo, me apoyaría aquí. Padre era un hombre difícil de acorralar para conversaciones serias, pero ya estaba hecho y ahora estaba en los aposentos de mi padre con mi madre. ¿Qué es esto que oigo? ¿Quieres elegir con quién te casas? ¿A quién tienes puesto en la mira? Contuve un suspiro. Nadie todavía, padre, pero sí quiero tener algo que decir en mi eventual matrimonio. Cuando esté más cerca de la edad adulta, quiero tener la opción de elegir entre una lista corta de candidatos adecuados y no casarme sin ninguna voz. Madre intervino como habíamos acordado.
Creo que debería tener voz en el que hablar. Robert dio un gran trago de vino. Sabes que realmente no lo había pensado. Tan increíblemente impactante para un rey tan sabio y previsor. Siendo tú tan pequeñita, pensé que faltaba al menos una década. Soltó una risa ronca. Realmente no era justo. Ser X me había fastidiado de alguna manera. Solo era un poco más alto que en mi segunda vida y esta vez tenía suficiente comida. ¿Por qué seguía siendo tan enano? Esto es serio. Cersei le soltó a Robert. Conseguí calmar el tic en mis rasgos faciales. ¿Por qué tienes que antagonizar a él innecesariamente, madre? Robert resopló. Sé que es serio, estoy hablando con vosotros dos, ¿verdad? Todavía no sé de qué sirve esta charla, está a años de distancia. Insistí de nuevo. Me gustaría tener algunas garantías, dado que todo mi destino y fortuna dependerán de quién elijas para mí. No pido que me permitan casarme con quien quiera, solo que tenga un poco de agencia aquí. Padre me miró mientras procesaba las palabras que usé. Si eso es todo, parece razonable. Se lo diré a Ned y me lo recordará si se me olvida. Feliz ahora, Myrcella. Bueno, sí, lo estaba. Simplemente no me gustaba la actitud despreocupada que tenía respecto a mi futuro. Pero esto era exactamente lo que quería, así que estaría satisfecho. Sonreí con gracia. Gracias, padre, lo agradezco mucho. Robert se hizo un gesto de cabeza y sospecho que se sintió un poco orgulloso por una tarea bien hecha. Ahora que eso está hecho, ¿a quién tienes en la mira? Padre. No tengo a nadie, ni siquiera he tenido mi sangre de mi primera luna. El barriga del rey se rió. Vale, no hables de eso. Me sorprende que encuentres a alguien impresionante. Tienes la altivez de tu madre, me alegra ver que un fuego arde en ti, incluso el femenino. Uf. ¿Cómo puede alguien pasar por la vida con malentendidos tan ridículos? Bueno, ya tenía lo que había venido a buscar, así que di las gracias a papá de nuevo y me fui. Asterisco asterisco asterisco. Jaime Lannister había oído el mismo discurso, o lo suficientemente parecido por tercera vez esta semana. Su hermosa amante, su hermana, Cersei Lannister, simplemente no lo dejaría pasar. ¿Me estás escuchando? No entiendes el peligro en el que estamos. Jaime se encogió de hombros. Ya has hablado de esto antes. Sí, los Stark son una amenaza para nosotros. Sí, los Stark están investigando a los bastardos de Robert. Sí, si nos descubren, nos ejecutarán. Lo sé. Los ojos verdes y ardientes de Cersei lo recorrieron con la mirada. Dioses, incluso cuando estaba enfadada con él, estaba deslumbrante. Si lo entiendes, ¿por qué no haces algo al respecto? Jaime extendió las manos sin poder evitarlo. ¿Qué quieres que haga exactamente? Cersei negó con la cabeza con disgusto. Nada, yo me encargaré de todo, como siempre. Jaime mostró sus dientes blancos en una sonrisa y se acercó a ella, agarrándole el trasero firme. Me encargo de bastantes cosas por aquí, y hay pocas quejas. Vio la lujuria luchar con la ira en sus ojos y la lujuria ganó. Se abrazaron y luego comenzaron un momento bastante agradable. Cuando ambos se agotaron, Jaime se preguntó por el reciente mal humor. Parecía que fuera cual fuera su disputa con Myrcella se había resuelto, al menos en su mayor parte. ¿Por qué entonces pasaba tan a menudo de la rabia al terror? El reino me debe su agradecimiento, sin nuestro amor probablemente explotaría de toda su tensión. Su querida hermana temía al señor Lobo. ¿Qué le hacía tan peligroso? El hombre era solo un poco más tolerable que Stannis. Ambos carecían de imaginación y ambos estaban completamente perdidos sobre desembarco del rey. No, su posición era más fuerte que nunca. Las mujeres se preocupan demasiado, esperaba que no le provocara arrugas prematuras, le encantaban sus rasgos impecables. Tengo curiosidad, hermana, ¿qué piensas hacer? Cersei se estiró, permitiendo ver completamente su figura. Mejor que no lo sepas por ahora, mi amor. Lo que pretendo hacer resolverá todos nuestros problemas y nos permitirá más libertad para estar juntos sin una navaja sobre la cabeza. Haré esto por nosotros,
no te preocupes por mis palabras anteriores. Simplemente, hasta que las piezas estén en su lugar, seguimos siendo vulnerables. Pero solo por un poco más de tiempo ahora. Jaime sentía curiosidad distraída, pero no demasiado. El Matarreyes no era un hombre que disfrutara de intrigas, ponía un enemigo delante de él y le daba una espada y él actuaba. Hasta entonces, dejaría que Cersei jugara a sus juegos. Le dio un último beso a la reina y comenzó a vestirse. Asterisco asterisco asterisco. Lo había dejado muy claro y lo mencioné varias veces que iba a salir de excursión a la ciudad propiamente dicha. 4 guardias Lannister me acompañarían a mí, a Brienne y a Rosin. No quería poner en peligro a las chicas más jóvenes, la pobre Roosevelt seguía destrozada por el trauma sufrido por ser Meereen. Si la persona o grupo que quería que me matara quisiera atacar, esto sería oportuno para ellos. Un objetivo ligeramente protegido en medio de una ciudad aún concurrida sería lo ideal. Sin que nadie lo supiera, salvo yo y Brienne, haría que Lam no siguiera de incógnito como un par de ojos y oídos adicionales. El talento del hombre era más hábil fuera de la ciudad, pero había bastante solapamiento en un entorno urbano. Tenía buen ojo para los detalles y buena memoria. Brienne ahora se movía correctamente, con la cabeza girando. Le expliqué la importancia de estar constantemente buscando amenazas potenciales mientras estamos en guardia. Fue gratificante ver que se tomó esas palabras en serio. Tener no solo un escudo de carne, sino un guardia competente centrado en mi seguridad fue maravilloso. Y ella era buena. Su tiempo de reacción me impresionó. Su tamaño y fuerza solo eran igualados por unas pocas personas, como su padre y los hermanos Clegane. Oh, seguro que había otros como el Jabalí Fuerte y el Gran Jon, pero aquí en Desembarco del Rey tenía poca competencia. Su velocidad era lo crucial para que me protegiera. Por supuesto, también estaría alerta y dispuesto a darme una ventaja mágica. Aunque ningún plan era perfecto, sentí que este encontraba el equilibrio adecuado. Al mismo tiempo, sí tenía negocios genuinos en la calle del acero. Quería algunos cuchillos arrojadizos más pequeños, objetos más fáciles de esconder y que estuvieran bien equilibrados para lanzar. Un diseño más moderno donde el mango está hecho del mismo material y sin empuñadura adecuada. Cuanto más uniforme sea el diseño, más precisa funcionaría mi empuje de fuerza basado en vectores. Experimentar con mi cuchillo pequeño había demostrado que no era tan preciso como esperaba cuando añadí el poder extra con mi magia. Con la magia extra volaría más rápido, un componente crítico en su letalidad, así que esquivar o bloquear era poco probable, pero su poder penetrante seguía siendo limitado. Probar mi cuchillo actual, placa de acero, cota de malla e incluso cuero hervido mostró la utilidad limitada de un arma arrojadiza, incluso mejorada con magia. En cambio, el objetivo ideal era alguien que no estuviera completamente blindado. Eso representaba una gran parte de la población. La mayoría de los guardias llevaban cascos y cota de malla con la cara abierta. Los ojos y el cuello son excelentes objetivos, el espacio entre la bota y donde termina la cota de malla también podría funcionar en un apuro, pero no sería letal. Esa fue una de las razones por las que quería visitar la tienda de Tobomat. La otra era para preguntar sobre la daga de acero valirio con empuñadura de hueso de dragón. 3 pájaros de un tiro fue todo un acto de eficiencia, si me permito decirlo. Mientras deambulábamos lentamente, Rosin preguntó por qué estábamos allí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no buscamos vestidos bonitos o joyas? Estos herreros no hacen nada que podamos ponernos. Estoy comprando posibles regalos para mis hermanos. No puedo regalarles un vestido por su onomástica. Replico. Rosin no pudo decir mucho en respuesta, así que se calló. De vez en cuando intentaba entablar conversación, yo respondía pero no lo demostraba a un compañero de conversación entusiasta mientras hacía preguntas a Brienne o a un herrero sobre un arma en particular. Llevaba 1 hora en esto y no había señales de un ataque. Quizá 4 guardias y un guardia en armadura era un objetivo demasiado difícil. Rosin, ¿por qué no nos damos prisa? Sonrió. Eso suena encantador, Myrcella. Tú baja por ahí y busca una vaina para una espada de armas y yo iré por aquí. Intenta encontrar algo con ciervos y leones.
Llévate a 2 de mis guardias contigo. Pero. Intentó objetar, pero yo ya había dado las órdenes a los guardias y ella los acompañó. Ser de la realeza era casi tan bueno como ser comandante de batallón, era difícil objetar directamente cuando hablaba. Aunque ahora era más vulnerable, también tenía ganas de descubrir quién me perseguía. Lam entró en mi campo de visión y se rascó la barbilla y, tras hacer contacto visual, parpadeó 3 veces. Nuestra muy breve correspondencia de señales me dijo que ahora había 3 personas siguiéndome. Excelente. Caminé más rápido y guié a mis guardias por unas cuantas curvas y hacia Flea Bottom. A medida que nos acercábamos, las tiendas y los comerciantes se volvían menos organizados y más desordenados, con viviendas que sobresalían entre las tiendas y creaban pequeños callejones. Encontré una con una capacidad limitada para que la gente la viera desde lejos, giré una esquina y ordené a los guardias que fueran a la izquierda, esperaran 2 minutos y luego me siguieran. Brienne se quedaría conmigo. Como un encanto, funcionó. Me quedé esperando al final del callejón con Brienne mientras 3 hombres encapuchados bajaban. Me miraron y sus ojos se abrieron de par en par. Brienne desenvainó su espada. ¿Por qué me sigues? 2 de ellos miraron a la figura central. Todos vestían ropa básica, 2 tenían cuchillas cortas a los costados y el del centro llevaba cuero de caldera y una espada adecuada. Sus capas estaban algo desgastadas por el uso y sucias, pero no del todo. El hombre mantuvo la cabeza baja y evitó mostrar sus rasgos. No quería hacer daño, solo tenía curiosidad por saber quién eras. Incliné la cabeza. Ah, sí. Sabes que es un gran crimen mentir a la familia real. Puedes responder a mis preguntas o puedes ocuparte de mi madre. Te aseguro que no es lo que quieres. Como se esperaba, llegaron mis 2 guardias Lannister, acorralando a los 3. Sujeté el cuchillo y Brienne avanzó un paso. Los 2 parecían a punto de salir corriendo, pero el líder cayó de rodillas. Perdóname, su gracia, no fui honesto. Me llamo Allard y te juro que no quiero hacerte daño. Puedo hablar contigo a solas y explicarte. Brienne habló, ¿nos crees tontos? Me detuve pensando. Desarméense, vuestros 2 amigos pueden esperar con 2 de mis guardias mientras hablamos. Brienne se queda. Allard parecía dudoso pero finalmente asintió. Sacó lentamente su espada y una daga oculta y las dejó caer al suelo mientras los otros 2 soltaban sus propias armas. Allard avanzó y Brienne le revisó por si tenía más armamento. En voz baja dijo, mi padre es Ser Davos Seaworth y ha venido en nombre de Lord Stannis. Cree que estás en peligro, aunque no sabemos cuál es el peligro. Debíamos esperar y, si te sentías amenazado, debíamos sacarte de la ciudad de contrabando y llevarte a Rocadragón. Le creí, a menos que fuera un maestro del murmullo, decía la verdad. Aunque no tuviera sentido. Si Stannis sabía que yo era el objetivo de un asesinato, ¿por qué no decírselo a padre? ¿Y cómo ayudaría que los contrabandistas estuvieran presentes a prevenir un ataque contra mí? Nada de esto encajaba. Allard, tu historia es bastante difícil de creer. ¿Tu padre tiene alguna prueba de sus afirmaciones? Una carta de mi tío Stannis con su sello. ¿O simplemente le creo? El hombre parecía incómodo, no estoy seguro, no lo creo. Juramos guardar el secreto, la única razón por la que te lo conté es que no me apetecía ser arrestado y que me sacaran la verdad. Esto era frustrante. Allard, te creo. Brienne cambió de postura sorprendida, pero no tengo intención de abandonar Desembarco del Rey. Me desagrada que no haya una amenaza específica a la que Specific pueda mirar e intentar prevenir. También tengo curiosidad por saber por qué esta amenaza no llegó a mi padre, el rey. He estado escribiéndome con Shairin, en mi próxima carta le pediré confirmación de tu propósito aquí. Princesa Myrcella, seguro que no podemos dejarlos marchar. Te estaban acechando, protestó Brienne. Podemos y lo estamos haciendo. Mi tío seguramente no me desea daño y sus palabras tenían un tono de verdad. Y así fue, tenía asuntos que atender y preferiría que Rosin no se enterara. Nos dirigimos rápidamente a Tobomat y su herrería. Le ordené a Brienne que vigilara fuera y se asegurara de que nadie nos molestara, incluyendo a Rosin y a los demás guardias Lannister si aparecían.
Ella asintió con la cabeza y fui a hablar con el propietario. El hombre levantó la vista, me miró una vez y negó con la cabeza con desconcierto. 2 manos y ahora la princesa, ¿has venido a verle también? No tenía ni idea de a qué se refería, así que simplemente asentí. Volvió con un joven sudoroso, de pelo negro y espeso y ojos azules. Su mandíbula era clásica de Baratheon, de hecho se parecía un poco a Renly. Oh. Este es uno de los bastardos de padre. ¿Por qué Lord Arryn y Lord Stark se habrían molestado en visitar? Formaba parte de sus deberes como mano cuidar de los golpes secundarios de su padre. Esta es la princesa, inclina la cabeza, chico. Lo hizo y le sonreí. ¿Cómo te llamas? Gendry, mi señora. Era musculoso y, evidentemente, el aprendiz de herrero, así que bien alimentado y entrenado. Le esperaba un estilo de vida respetable de clase media como artesano, se podría encontrar algo mucho peor. Gracias, maestro Matt, mi curiosidad está satisfecha. El chico se retiró y me volví hacia el maestro herrero. Me gustaría que se fabricaran algunos cuchillos arrojadizos a mi medida. Le expliqué lo que buscaba y él me explicó algunos detalles sobre su peso y estilo. Él era conocedor y no se menospreciaba por mi edad y género, así que ya estaba en mi buen rollo. Quería añadir filigrana, pero no tenía ganas de desperdiciar el oro y la plata que tenía. Tras fijarnos en el precio de una docena de cuchillos arrojadizos, 6 de un peso y 6 de otro, saqué el puñal del asesino. El herrero abrió los ojos sorprendido y se la entregué de lleno. Entiendo que sabes manejar este tipo de acero. Tengo curiosidad por saber si tu conocimiento se extiende a quién pudo haber hecho esto y cuál es la linaje de esta daga. Lo examinó. Este tipo de pieza no es mi trabajo, no trabajo con huesos de dragón, probablemente forjados en algún momento temprano del reinado Targaryen. Puedo hacer preguntas en esos, pero usar el precioso acero valirio para un arma menor como esta ahora está mal visto, y en un entorno tan sencillo, no, puede que incluso se haya fabricado en la antigua Valiria, donde el metal era menos escaso. Es dudoso que a alguien le importara el destino de una pieza así. Fruncí el ceño, eso no ayudaba. Si pudiera hacer esas averiguaciones, le estaría en deuda, maestro Matt. Por favor, sé discreto y no menciones mi nombre. Él asintió y concluimos nuestra transacción. Los cuchillos estarían listos en un par de días. Ahora, para recoger a Rosin, dudo que haya algún intento de asesinato después de estar un par de horas al aire libre. De vuelta a la Fortaleza Roja y luego visita a Sansa y Arya. Asterisco asterisco asterisco. El hermano menor de Robert levantó la vista cuando Brienne entró en sus aposentos. Puntual como siempre, Lady Brienne. Renly le sonrió. Como de costumbre, Brienne apartó la mirada de la suya y no pudo evitar que se le sonrojaran las mejillas. Su ardor por él no se había enfriado, lo cual era mejor para Renly. Mi señor. Por favor, tome asiento, no siempre debe estar de pie. Brienne dudó, pero tomó la silla que tenía enfrente, entre ellos una pequeña mesa con vino y una bandeja de queso. Sírvete, es Arbe Goldie realmente encantador. Renly señaló la taza y la botella vacías. Una vez más, Brienne dudó, pero finalmente llenó su taza hasta el tope y tuvo una larga sequía. ¿Cómo está mi sobrina? Renly eligió la palabra a propósito para reforzar su afinidad con la persona que Brienne estaba espiando. Está bien como siempre. Y tengo mucho que contar. No entiendo los juegos que se juegan en Desembarco del Rey. Empezaré por las cosas menores y luego abordaré las más grandes. Renly asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que continuara. La princesa Myrcella tiene la mente más aguda que he visto jamás. Su conocimiento empequeñece el mío, y no solo en asuntos de dama noble. Se humedeció los labios. Ella sabe cosas. Dónde cortar el cuerpo humano para liberar sangre más rápido, que incapacitará los músculos, donde las articulaciones son más débiles y más. Ella, me pregunta después de compartir fragmentos de conocimiento para asegurarse de que los he aprendido. La princesa me observa entrenar con los guardias Lannister y luego analiza lo que hice bien y las debilidades que muestro. Renly sabía luchar, todos los hijos nobles sabían.
No era uno de los grandes, pero tenía tamaño y fuerza y sabía cómo pelear. Pero, porque la pequeña Mirsella sabría todo esto y le importaría entrenar a su escudera jurada. Sabía que era muy leída, pero esto era peculiar. Tenía sueños como la chica Stark de ser una guerrera. No podía verlo, era como imaginar a Stannis en un grupo variopinto. Y ella es, precisa en su conocimiento. Sí, sus correcciones me hacen mejor. Renly se encoge de hombros. ¿Qué más? También revisó el apósito básico de campo y amplió en cómo reconocer si alguien se está ahogando con un bocado. ¿Qué hacer con lesiones en la cabeza, lesiones en la espalda? ¿Cómo evitar el humo en un incendio? ¿Cómo tratar quemaduras y...? Renly levanta la mano. Sí, es bastante erudita. Brienne se detiene, mira hacia abajo y luego hacia arriba. Es amiga de Sansa, Bran y Arya, mucho más que las damas de compañía que la reina ha organizado para ella. Últimamente no ha sido tan bien recibida en la Torre de la Mano. Antes del torneo tenía libertad total y yo observaba cómo interactuaba con los niños Stark, nadie supervisando realmente en serio. Eso cambió, y ahora 2 guardias Stark no siguen y no le permiten privacidad con los Stark. Renly frunció el ceño ante eso. Seguramente Eddard no tenía motivos para temer a Myrcella. Había contado a sus hijos algún secreto que pudiera ser revelado a la familia real. Estaban los guardias para asegurarse de que cuidaran su lengua. O quizá la preocupación era Brienne. Renly se preguntaba si los ojos de la araña habían visto las visitas algo regulares de Brienne a la habitación y habían atado cabos y protegido a Lord Stark. Esto no le impide visitar, incluso fue sola a ver si mi actuación en el Gran Melee fue la causa y no lo fue. Renly se acarició la barbilla afeitada con suavidad. Tenía curiosidad, pero probablemente Brienne no tendría ninguna pista adicional. La princesa también cree que podría ser el objetivo de un intento de asesinato. ¿Qué? Preguntó Renly, sorprendido. ¿Te ha dicho esto? Brienne negó con la cabeza. No con esas palabras, pero sus acciones son claras. Ayer entramos en la ciudad propiamente dicha y ella trabajó con un guardia Lannister para intentar atrapar a alguien que le haría daño. Pensé que era otro ejercicio de entrenamiento, pero pensándolo después, estaba claro que esperaba un ataque. Mi sobrina esperaba ser atacada y decidió ir a la ciudad y darle una oportunidad a su posible asesino. Había un tono burlón en su voz. La princesa de los 10. Si a Brienne le molestaba su tono, lo disimuló bien. Sí, mi señor. Y aunque no fuimos atacados por un asesino, nos siguieron. En ese momento me advirtió que, si llegaba a golpes, intentara mantenerlos vivos. Quise dar la alarma pero me lo prohibió y acorralamos a nuestros acosadores en un callejón. Renly no sabía qué pensar de todo aquello y dejó que Brienne continuara. Allí, uno de los hombres confesó ser Alert Seaworth, hijo de Ser Davos Seaworth y en una misión de Lord Stannis para proporcionar a la princesa un paso seguro si necesitaba huir de alguna calamidad desconocida. Era el turno de Renly de beber. Vaya historia, confío en poder interrogar a ese Alert Seaworth entonces. Brienne negó con la cabeza. Contra mis objeciones, la princesa lo dejó ir. Sin embargo, pueden estar cerca de los muelles, pero pido discreción. No quiero que descubra que compartí sus confidencias. Mi hermano es taciturno y aburrido, pero también cumplido. Tampoco sabemos por qué se fue de desembarco del rey tan de repente. Y ahora envía al caballero de la cebolla a sacar a nuestra sobrina de contrabando. Brienne no añadió nada más mientras Renly meditaba la noticia. Has hecho un buen trabajo, Brienne. No estoy seguro de si Myrcella está teniendo alguna fantasía o no, pero investigaré. Brienne respiró hondo. Mi señor, sé que eres un señor bueno y firme. Eres gallardo y sabio, pero esta tarea que me has encomendado se vuelve cada día más difícil para mí. La princesa sabe de qué va, ¿por qué no trabajar abiertamente con ella y acabar con este secreto? Dile que te importa y que quieres hacer todo lo posible para protegerla y escucha lo que dice. Incluso dile directamente que quieres que hable contigo de lo que veo durante el tiempo que la he protegido. Actuemos todos como uno y mantengamos nuestro honor intacto.
Renly mantuvo una sonrisa incluso cuando quiso hacer una mueca. Brienne era una guerrera dotada, su ferocidad en la pelea lo demostraba. Pero era una novata desafortunada en estas cosas. Myrcella parecía apreciarle bastante y respetaba su posición en el consejo privado, pero seguía siendo una niña. Por mucho que leyera textos, ella tampoco tenía ni idea de las maquinaciones de los grandes. Tienes un corazón bondadoso y representas bien a Tart, mi señora. Sé que esta tarea te desagrada y te agradezco de nuevo que la hagas. Lo que haces ayuda a proteger a Myrcella igual que tu brazo con la espada, quizá incluso más. El rostro de Brienne cambió de forma muy variada ante las palabras de Renly. Tomó su mano callosa entre las suyas. Esto no será para siempre, pero ahora más que nunca te necesito. ¿Puedo contar contigo, Lady Brienne? Ella se estremeció y respondió. Sí, mi señor, siempre. Solo, no, tienes razón, continuaré. Renly sonrió y la despidió. Se preguntaba qué pensarían Eddard y Stannis de su sobrina. Ella era solo una pieza moderada en el Juego de Tronos, su matrimonio ataría estrechamente a una gran casa al trono, pero nada más. Pero era todo. Si Stark estaba receloso y Stannis se centraba en ella en vez de en los dos príncipes. No podía ver el patrón, quizá Loras tendría alguna idea.